Pregunta de Nan, del año 2009B. Es una mujer de mediana edad que está acudiendo por dolor en epigastrio. Dolor en epigastrio, pero que se irradia, esta irradiación es clave, se está irradiando hacia el área external. Y además cursa con síntomas de regurgitación, eructo y pirosis. Cuando un paciente se queja de dolor en epigastrio, tenemos varias posibilidades, que sea de estómago, que sea de duodeno, de páncreas. Y las características del dolor nos ayudan a plantear el diagnóstico clínico. Si es de estómago, se trata de un cuadro de gastritis, el dolor empeorará al ingerir alimentos. Y si es una úlcera gástrica, o una úlcera gástrica, o una úlcera péptica duodenal, el dolor va a disminuir con la ingesta de alimentos, sobre todo el de la úlcera duodenal. Y en este caso la úlcera, el dolor tendrá ritmo, se va a presentar en determinados momentos del día. En la úlcera gástrica, cuando el estómago esté vacío. En la úlcera duodenal es un dolor postprandial semitardío. ¿Qué significa eso? Que va a aparecer de 1 a 3 horas después de haber ingerido alimentos. Pero siguiendo con el caso de la paciente, si tiene dolor en epigastrio, no mencionan más características que la irradiación y los síntomas que están acompañando. Y una mujer de 38 años. El diagnóstico más probable en este caso que tenga enfermedad de reflujo gastroesofágico. En cuanto a colestitis crónica calculosa, la alternativa A, el dolor más bien se va a localizar en hipocondrio derecho y es tipo cólico. La úlcera péptica, sea gástrica o venal, va a tener ritmo, dolor urente con ritmo y que va a disminuir con la ingesta de alimentos o alcalinos. Varices esofágica o hernia yatal son posibilidades que no van a ser compatibles con el cuadro clínico que presenta el paciente. La alternativa es la D, respuesta correcta. El esófago de Barrett viene a ser el resultado de la esofagitis crónica, del cambio a nivel de la mucosa esofágica. Y esto también es pregunta de examen. ¿Qué es esófago de Barrett? Es el cambio, la transformación de la mucosa esofágica escamosa que es reemplazado por epitelio columnar. Y el esófago de Barrett es importante porque es un factor que antecede, que precede a la aparición de cáncer esofágico. Esófago de Barrett entonces es una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico ya en el transcurso de meses y de años. El diagnóstico se debe realizar con endoscopía digestiva alta. Se debe ver si hay displasia, lesiones precancerosas. Si hay displasia de bajo grado, se recomienda hacer endoscopía digestiva 1 vez por año, por lo menos. Pero si hay displasia severa, a alto riesgo de que desarrolle cáncer, se debe hacer una esofagoectomía. Pregunta sobre esófago de Barrett. Salud 2005. El reflujo gastroesofágico crónico puede producir candidiasis esofágica, hernia yatal, infección por Helicobacter pylori, divertículos esofágicos, esófago de Barrett. Y siguiendo la línea de lo ya mencionado, cuando hay reflujo gastroesofágico crónico, va a haber cambios crónicos del esófago. Se va a producir esofagitis crónica. Y esa esofagitis va a llevar a cambio en el epitelio, la mucosa esofágica, produciéndose esófago de Barrett. Las otras alternativas no se entienden muy bien el correlato, porque dicen el reflujo gastroesofágico puede producir candidiasis esofágica. Sería mejor el reflujo gastroesofágico si puede predisponer la infección por cándida. Sería más o menos más adecuado el enunciado. O si puede producir una hernia yatal, si hay un correlato lógico. Pero es falso. La infección por Helicobacter pylori, que el reflujo gastroesofágico crónico puede producir infección por Helicobacter pylori. En ese caso tampoco se ajusta porque el enunciado debería ser si predispone, incrementa el riesgo de infección por Helicobacter pylori. Entonces no hay una
una lógica entre el enunciado y la alternativa. Pero sí para la respuesta. El reflujo gastroesofágico crónico puede producir el esófago de Barrett. Pregunta de salud de 2003. ¿Se denomina el esófago de Barrett A? Esta pregunta es clásica, tanto de salud como de ENAM o para los exámenes del residentado. ¿A qué se denomina el esófago de Barrett? Y la respuesta es la C. Metaplasia columnar por irritación crónica del reflujo. El epitelio escamoso es reemplazado por epitelio columnar. En cuanto a las otras alternativas, no describen, no son parte de la denominación de lo que debe ser esófago de Barrett. ¿Cómo se hace el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágica? El diagnóstico es básicamente clínico, como ya se mencionó, y esto también es pregunta de examen. El test diagnóstico indicado, hay que buscar síntomas atípicos, signos de alarma o complicación de esofagitis. El test se puede hacer una pH-metría o una manometría. Medidas no farmacológicas. El paciente debe acostarse con la cabecera levantada, un poco levantada, y no debe, después de ingerir la cena, no debe recostarse inmediatamente, sino debe demorar media hora a una hora antes de recostarse. Hay que restringir en la dieta esas cosas que nos gustan tanto, como chocolate, por ejemplo, cítricos, el café, que le gusta tanto a la gente, e incluso el alcohol. Hay que evitar, hay que restringir este tipo de sustancias. La terapia farmacológica, como se dijo, es clave disminuir la acidez. Y hay varias alternativas para hacerlo, como antiácidos, como bloqueadores H2, como los inhibidores de la bomba de protones, e incluso el uso de procinéticos. Pero todos estos medicamentos, ¿cuál es mejor para el tratamiento de enfermedad por reflujo gastroesofágica? Que también esto es una pregunta de examen muy frecuente. Y la respuesta es los inhibidores de la bomba de protones. Tenemos omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. Y en este caso estaría indicado, es más efectivo el esomeprazol. Los prokinéticos como mosaprida pueden asociarse, pueden añadirse al tratamiento para mejorar la eficacia de los fármacos que son de primera línea. Pregunta de NAM de 2005. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico con esofagitis moderada o intensa comprobada por endoscopía, el fármaco de primera línea es, si es enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya saben, hay que disminuir la acidez gástrica. ¿Cómo lo hacemos? Indicando inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuál es mejor en este caso? Es esomeprazol, es como el chavo, esomeprazol para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Las otras alternativas, metoclopramida, que es un gastroquinético de los antiguos, que ya no se debería usar, ranitidina, un bloqueador H2 que tiene menor eficacia que los inhibidores de la bomba de protones, cisaprida, que también es un proquinético ya bastante veterano, que prácticamente no se usa porque ha habido intercurrencia, porque prolonga el QT y puede desarrollarse taquicardias ventriculares o polimorfas, como la torsada de punta. Cimetidina también es un bloqueador H2 que ya no se usa. ¿Cuándo la cirugía en enfermedad por reflujo gastroesofágico? Si es que el tratamiento, si es que la enfermedad es refractaria al tratamiento, o hay personas que tienen poca adherencia al tratamiento también. También para
cuando hay reflujo nocturno o cuando la principal complicación es la disfagia. Se aconseja aquí hacer una fundoplicación NIS. Eso ya, bueno, es terreno de cirugía.